En este video explicaremos cómo se efectúan los registros en las diferentes pólizas. Para empezar el caso, comenzaremos con la póliza de diario. Para esto pulsamos sobre el icono póliza de diario. Este es el módulo en el cual se realizan los registros. Explicaremos primero las diferentes partes para luego proceder a hacer un caso práctico. En estas columnas se registrarán los XML que se seleccionen en el formulario. Si vamos a la parte derecha de la hoja de cálculo, vemos estas 4 columnas en amarillo. Lo primero que tenemos que hacer es definir si lo que vamos a provisionar son ingresos o gastos. En este caso se define desde esta celda. Si lo que vamos a registrar son ingresos, tenemos que seleccionar clientes. En caso contrario, si son gastos, seleccionamos la opción gastos. El formulario de XML distingue esta configuración, así que según lo que esté seleccionado son los XML que va a mostrar, ya sean de ingreso o gasto. Así que es importante configurar correctamente esta celda. Para el caso, si vamos a provisionar gastos, en estas columnas se capturan las cuentas de gasto y en las otras dos se capturan las cuentas de los proveedores. De esta manera solo nos falta registrar, para terminar con el asiento, el IVA por acreditar. Este se configura en esta sección. Aquí podemos definir las otras cuentas del asiento contable. En este caso, como vamos a hacer el ejemplo de gastos, bueno, necesitamos configurar el IVA por acreditar, la cuenta, si aplica o no, que aquí está la opción, en este caso si va a aplicar, y la naturaleza de la cuenta, si es cargo o es abono. Si fuéramos a hacer una provisión de clientes, tendríamos que seleccionar en la celda clientes y después al IVA por trasladar hacerle los cambios correspondientes. Después de esto, bueno, para terminar el ejemplo, en esta celda folio póliza de diario, aquí podemos modificar el consecutivo de lo que vamos capturando, ya que el formulario al abrir toma el valor de esta celda y le suma 1. Entonces siempre vamos a poder cambiar el consecutivo de una manera sencilla. Y por último, asociar movimientos. En esta celda se define si vamos a querer que la póliza que se genere vaya con movimientos asociados o no. Lo recomendable es que no se asocie en póliza de diario y que se asocie cuando se realiza el pago o el cobro en las pólizas de ingresos y egresos. Ahí es cuando es recomendable mejor ya que suban asociados. Una vez que ya configuramos el asiento contable, ahora sí procedemos a hacer un caso práctico. Para esto seleccionamos o pulsamos sobre el botón abrir formulario de XML. Vamos a hacer la provisión, así que dejamos fecha por registrar. Podemos registrar en la fecha que queramos. El número de póliza, como quedamos, es el número 4, pero podríamos sin problema cambiarlo al número 1 y el consecutivo se arreglará automáticamente. Y el concepto pues se pone de acuerdo al mes que esté seleccionado en el panel de control y se pone de manera automática. Así que vamos a empezar a provisionar. Busquemos algún proveedor. Y si pulsamos sobre el botón seleccionar varios XMLs, el formato del formulario o de la lista cambiará. Esto nos permite seleccionar varios al mismo tiempo. Para el ejemplo solo seleccionamos los de julio, aunque si usamos el filtro solo nos presentaría los del mes que esté seleccionado en el combo de filtrar por mes. Cuando seleccionamos los documentos en la lista nos muestra un detalle del documento para saber de igual forma en ese momento qué es lo que estábamos pagando, qué fue lo que compramos a estos proveedores. Y una vez que tenemos seleccionados los movimientos, pulsamos sobre el botón registrar. Como pueden ver, ahí están ya registrados los XML seleccionados. Vamos a registrar otra póliza. Por último, es importante mencionar que la casilla de provisionar siempre va a estar o siempre debe de estar activada cuando estamos en póliza de diario, porque cuando nosotros seleccionamos un XML de la lista y lo registramos, se mueven a una carpeta o un directorio diferente para que no estemos viendo documentos que ya registramos. Pero como es provisión, los vamos a necesitar nuevamente cuando hagamos el pago, así que es importante que la casilla
esté activada para que no cambie los XML de lugar y puedan siempre estar disponibles para futuros registros. Bien, una vez registrado, pulsamos salir y procedemos a capturar las cuentas. Para capturar las cuentas podemos hacerlo directamente en la celda, ya que está en amarillo. Eso quiere decir que podemos hacer captura directa, o buscarla desde el formulario de búsqueda pulsando sobre el icono búsqueda de cuentas. Se muestra un formulario en el cual podemos seleccionar si queremos hacer la búsqueda por código o por nombre. Seleccionamos por nombre, ponemos en este caso gastos, y la forma de capturar es que una vez que encontramos la cuenta que vamos a utilizar o que necesitamos, al hacer clic en la lista se captura de forma automática en la hoja de cálculo. Se captura la cuenta y el nombre, y de esta manera podemos seguir haciendo los registros que necesitamos. La captura se realiza en la celda que esté activa. Y una funcionalidad adicional que tiene es que si conocemos la cuenta, podemos capturarla directamente en la celda y después podemos hacer doble clic sobre la cuenta para que nos traiga automáticamente el nombre. De esta manera podemos capturar rápidamente las cuentas. Ahora veamos o vamos a capturar la contracuenta, que sería de la misma forma. También podemos capturar rápidamente o rellenar espacios si seleccionamos el área con la que queremos copiar como inicio y después presionar Control J. Y se captura automáticamente. Esta es una funcionalidad de Excel. Ya que tenemos capturadas las cuentas, el siguiente paso sería asociarlas. Esto quiere decir que si pulsamos sobre el botón Asociar cuentas, el programa tomará el RFC del XML del que se trata, o sea, del que está registrado en la hoja de cálculo o de la lista de la hoja, y lo asociará para que la siguiente vez que vuelvan a registrar un XML con ese RFC, el programa recuerde cuál es su cuenta de gasto y cuál es su cuenta de proveedores. De esta forma, solo vamos a tener que capturar las cuentas una única vez y después el programa recordará cuáles son las cuentas que corresponden a ese RFC o a ese XML que está uno registrando. Así que vamos a pulsar sobre el icono. Con esto las cuentas ya están asociadas y por consiguiente lo único que falta es crear nuestra póliza. Para esto, ya que tenemos bien configuradas nuestras cuentas y del lado derecho las contracuentas, solo nos resta pulsar sobre el icono crear póliza. Este proceso genera un archivo de texto que lo dejará según lo hayamos definido en el panel de control. Veamos el ejemplo. Lo tenemos que buscar en esta ruta que definimos al principio o cuando dimos de alta el cliente. Como pueden ver, aquí está el archivo de texto que se generó desde el programa, con las iniciales al principio de póliza de diario y el RFC del contribuyente más el mes del cual se están generando las pólizas. Cada que generemos pólizas, este archivo se va a reemplazar, así que si por algo quisiéramos conservar los diferentes envíos, tendríamos que cambiarle el nombre agregándole una A o un 1 al final del texto para que no nos lo reemplace. Y este es el archivo que después vamos a subir a Comp y subirá ya nuestra póliza relacionada con todos sus movimientos. Bien, pues esto sería todo. Básicamente es el ejemplo de cómo podemos contabilizar y registrar nuestros documentos para subirlos relacionados y contabilizados a Compact.